A la sección que hemos llamado Hablando en Serio, muchachos. Sí. Vamos. Muy bien. Comenzamos entonces hoy. ¿Les parece si charlamos un ratito? Ya aprovecho de paso que son jóvenes y estudiantes. Opa. Y estudiantes para, bueno, Nancy no tan joven, para hablar de estos temas, y aprovecho que el pastor también fue estudiante de teología, así que nos va a servir muchísimo la experiencia de ambos lados. Muy bien, vamos a hablar hoy, el pastor venía hablando hace varios domingos sobre la vocación, ¿no? ¿Saben que la palabra vocación significa llamado a? No sé si sabían. Entonces, qué sé yo, la vocación de médico, llamado a ser médico. A ser médico, bueno. Claro, va a sanar. ¿Cuál es nuestra vocación? El pastor mencionó las vocaciones de David, la de rey, profeta y sacerdote. Nosotros también somos reyes, sacerdotes e intentos de profeta. Claro. Pero, por ejemplo, ¿vos sabías, pastor, que, por ejemplo, el 84% de los jóvenes cristianos no sabe cómo en unir su carrera universitaria o su carrera de estudio con la iglesia? El 84% es un estudio que hizo Lucas Leis junto con una agencia de investigación, S25, y también hay varios libros que nos narran exactamente lo mismo. Y pensaba en los adolescentes, en los jóvenes, en lo que hemos sido nosotros. ¿Cómo es ese momento de decisión, no? El otro día hablaba con una persona muy joven, que todavía está en proceso secundario, donde me decía, yo cuando era chica quería ser pastora. Y le digo, ¿y ahora? No, ahora ya no sé. ¿Por qué se van perdiendo esos? Porque cuando uno es chico quiere ser como sus superhéroes, ¿o no? Claro. O quiere ser como un personaje que les gusta Que muchísimo. admira. Que mira, que admira. Bueno, hay varios chicos, yo cuando era chica también quería ser pastora. Pero para ganarle a mi papá. Hay un trauma ahí. Y lo hemos hablado en varios programas de radio, cómo se va perdiendo ese ideal de buscar ser partícipes en la iglesia, pero como vocación. No sé si se entiende bien lo Claro. que digo. Desarrollar toda esa vocación, ya sea por carrera, porque elegimos una carrera determinada o porque estamos sirviendo en áreas que nos gustan mucho, pero elegir que esa vocación en todo su conjunto sea dedicada al reino. Exacto. Y eso tiene que ver con un llamado. Uh-huh. Eso tiene que ver con llamado. Muchas veces cuando hablamos con los jóvenes y los adolescentes, yo me acuerdo cuando ustedes también estaban por tomar la decisión de saber qué iban a estudiar, que la pregunta incorrecta es decir, ¿cómo puede ayudar mi carrera a la iglesia? Está mal planteada. La carrera tiene que ser un proceso donde yo me quiera convertir en algo. ¿Se entiende la diferencia? Decir, yo voy a estudiar para convertirme en líder de la iglesia. Voy a estudiar para convertirme en evangelista, porque estas herramientas que me da la carrera me van a ayudar. Pero si el propósito no está definido así, y yo pienso que puedo brindarle algo a la iglesia por algo que me da el estudio secular o cualquier cosa que yo decida invertir mi tiempo en estudio, después se termina perdiendo el objetivo y no descubrimos el llamado. El 57% de los jóvenes estudian ciencias humanísticas o ciencias que tengan que ver con las artísticas, por ejemplo, músicos, psicólogos, en que estoy pensando, artistas, actores, y el otro 40 y pico que queda quieren estudiar ciencias exactas como medicina, matemática, y ninguna, por ejemplo, los humanísticos después se terminan apartando de la iglesia por no tener un llamado, y los que estudian ciencias exactas de los jóvenes, nos decía la investigación, es que no pueden conciliar su tarea con la iglesia. Y yo, por ejemplo, muchas veces pensé cómo los de ciencias exactas pueden, cómo alguien que vaya a estudiar ciencias exactas puede beneficiar a la iglesia. Hay una investigación a nivel mundial que mi papá siempre la nombra todo el tiempo, que es el desarrollo natural de la iglesia, que es una investigación científica que se desarrolló con
ministros cristianos, con pastores, con líderes, con periodistas, con científicos, y que hoy sirve para guiar a las iglesias en poder identificar sus puntos débiles y sus puntos más fuertes. O sea, toda ciencia es creada por Dios y todo beneficia para el desarrollo de la iglesia. Como jóvenes, como adolescentes que tienen que tomar esta decisión, ¿qué les pasó a ustedes en ese momento? A mí me pasó, fue como un proceso. Fue en la adolescencia, me acuerdo. Muchas charlas con el pastor también, de crisis. Tenía más o menos orientado lo que me gustaba, pero el Señor fue confirmando ese llamado para mí. Y siempre fue en relación a la iglesia. Como decías, no lo vi como algo, voy a estudiar esto por acá. Y después vemos cómo funciona. En ese sentido no hubo tanto conflicto en eso, sí en decidir. Porque, no sé, en ese momento me gustaban muchas cosas pero el Señor fue confirmando ese llamado a través de oración, de consejos, de ayuda de otros líderes, pastores que también me iban guiando. Y parecía que los demás lo veían muy evidente en mí y yo no lo veía tanto, hasta que el Señor me lo fue mostrando. Y también otra cosa es que yo todavía necesitaba conocer al Señor antes del llamado. Y el Señor se fue revelando a mi vida y a medida que se fue revelando también me fue mostrando el camino, el llamado que tenía para mí y para la iglesia. ¿Usted, hermana? Yo hablo bien, ¿no? Sí, ¿Cómo debo hablar? Nos ponemos serios. Cuando era chiquita siempre me gustaba la música. No sabía que existía la carrera de música. Entonces cuando conocí al Señor y bueno, vos me habías comentado que estudiabas en el conservatorio y yo no sabía qué es eso. Que había un lugar donde podías estudiar profesorado de música, y yo ya había comenzado a estudiar en la escuela que funciona en este lugar, en la escuela de música, y me iba bien. Tampoco quiero decir mucho, pero me gustaba mucho. Y me empezó como a surgir ese deseo de poder saber más de música, y entre eso también había empezado a servir en el ministerio de culto, el ministerio de alabanza, o no sé cómo se dirá en otras iglesias. Entonces creo que fue de Dios más que un deseo mío, porque fue él el que estuvo atrás de todo eso. Estaba en el ministerio sirviendo, mientras tenía por el otro lado el deseo de poder. Era adolescente, tenía 17, 18 años y quería realmente estudiar música, sin tener mucho entendimiento tampoco. Después, cuando empecé a estudiar en el conservatorio, empecé a entender un poquito más que era el propósito de Dios, y después de 3 años, más o menos 4, de haber estudiado o de haber entrado, descubrí que también estaba en la carrera de dirección, que tampoco sabía que existía, y que podía que podía desarrollarme mejor en el área donde estaba sirviendo, y ahí me explotó la cabeza. Me acuerdo cuando éramos chiquitos que estaba el subequipo de culto. Éramos niños, estaba el equipo oficial y nosotros que nos iban formando, y esas enseñanzas no me las olvido hasta el día de hoy, de cómo un carácter de un adorador. También todo eso creo que fue, o sea, no fue una sola cosa, sino como que fueron varios pasos que me llevaron a descubrir el llamado. Sí, porque el proceso de aprendizaje fuera del ámbito del secundario, la primaria, conlleva no solamente desafíos intelectuales, sino también desafíos de fe, porque seguramente nuestra fe va a ser probada, va a ser cuestionada. También los jóvenes atraviesan un montón de situaciones como
manejarse solos, tener independencia, empezar a trabajar. Entonces, todo ese proceso que conlleva tantos factores, tiene que ser un proceso de fe. Tiene que ser un proceso para fortalecer la fe y convertirme en lo que Dios quiere que yo me convierta cuando termine o en el proceso para poder servir a la iglesia. Cuando están bien ubicadas nuestras prioridades, no digo que sea más fácil, sino que encontramos en nuestro interior una paz que viene de parte de Dios, en la confirmación de que somos parte del llamado. Entonces hemos sido llamados a vocación, llamados a servir a los demás y servir a Dios, por supuesto. Sí, de hecho, lo que también me pasó fue que me gustaba mucho el instrumento, la guitarra. Le va a dar la hermana, le va a dar la hermana. Me gustaba mucho, pero se ve que no era de Dios, porque me costaba y me gustaba y insistí y no. El Señor me dijo no. Tenía los dedos muy gorditos. Y cortitos. Y cortitos, claro. No era buena para el eso, Señor igual tiene en cuenta nuestros deseos y nuestros gustos. El Señor no es que nos obliga a hacer algo que lo que no nos va a gustar toda la vida. Él puso esos deseos. Claro. En nosotros. Entonces, escuchando el llamado que Dios tiene, más todo lo que anhelo en mi corazón, se va a ir desarrollando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Salmos, David escribía: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón o las peticiones de tu corazón. O sea que Dios tiene en cuenta qué es lo que deseamos y anhelamos. Entonces, el pastor tuvo que bancarnos a todos en nuestros procesos de estudio y sigue haciéndolo. Pero, por ejemplo, pastor, usted, 14 años, 15 casi, en el seminario evangélico. Sí. ¿Qué hacía ahí, pastor? No sé por qué me dejaron entrar. Pero ahí estábamos, sí. Es muy importante lo que decís con respecto a la vocación, que es llamado a qué me quiero convertir. Y la diferencia de la elección de una carrera, por ejemplo, o ver cómo puedo reconciliar lo que estoy estudiando para que a ver si es útil en la iglesia y me encajan en algún lugar. Pensar así es muy estrecho, ¿no? Estoy fraccionando a Dios y siempre te acordás cuando estudiabas que un poco de conocimiento niega a Dios, pero mucho conocimiento lo reconoce, que es importante esos procesos que también describís de fe, son tan importantes para poder atravesar la formación, ¿no? Porque la formación es inolvidable, la verdad que uno queda, pero porque nos vamos a convertir en, si nosotros pensamos que determinados estudios o carreras o lo que sea es el fin, estamos muy errados, ¿no? Estamos errados dentro del proceso de transformación que Dios quiere hacer, ¿no? Porque Dios te quiere convertir en, o sea, hasta que no seas ese instrumento que Dios diseñó que vos seas, no vas a tener la convicción de ese llamado. Dios quiere transformarnos en una herramienta. Inclusive si estudias 20 carreras. Sí. Inclusive, claro. ¿Y por qué, pastor, a los 15 años se metió a estudiar la Biblia? Por el llamamiento también. Sí, tenía algunas pocas cosas claras, pero esa creo yo que la tenía muy marcada de parte del Espíritu Santo, de que Dios me llamaba, así que tuve que emprender un viaje y enfrentar a mucha gente adulta, ¿no? También porque yo era menor, así que tenía que enfrentar mucha gente adulta y convencerlas, claro, de que realmente Dios me había llamado, así que y arrancaba desde los padres, los parientes, el director de la escuela secundaria, el director del seminario, bueno, a todos tenía que convencerlos y decirles el porqué, y bueno, y gracias a Dios ya pasaron un montón de años. Muchos años, pastor. Y el Señor le concedió los deseos de su corazón. Conocí a su novia. Hermosa. A su novia en el seminario. Sí. Y los dos, de acuerdo al llamado, acá estamos, fueron. Por la fidelidad de Dios. Acá estoy yo, esta cosa divina. Qué cosa bien. Bueno, lo mismo, si estás atravesando un proceso de estudio y no tenés bien claro qué es lo que querés alcanzar o cómo conciliar tu idea, no le busques más vuelta porque no existe. Pensá en lo que Dios quiere, en lo que te conviertas. Tal vez para agregar. Sí. Las edades que nombrás, hay 500.000 excepciones, por supuesto. Sí, pero es muy importante
que entre esa edad de adolescencia y juventud determina lo que vamos a hacer el resto de la vida. No es una regla inquebrantable, pero sí es importante, si hay gente que nos está escuchando dentro de esa franja no etaria, que tomes muy en serio la decisión que vas a tomar, porque es muy probable que forje tu futuro, así que es muy importante que consultes al Señor, la confirmación de la iglesia. Sí. Siempre hay hermanos muy sabios que Dios utiliza, que te pueden acompañar. Te pueden acompañar en el proceso, o personas como ustedes, ¿no? Que ya han pasado ese proceso y pueden ser muy buenos consejeros. Como dice Lauti, si encomendás al Señor tu camino, vas a ver que se va a ir confirmando a medida que pase el tiempo. Acuérdate que también, como dijo Pastor, hay personas muy espirituales en la iglesia que pueden acompañarte en este proceso, que pueden aconsejarte, que pueden ayudarte inclusive para hablar a otros dentro de tu facultad, a defender tu fe. Así que bueno, yo recuerdo el proceso universitario como una experiencia maravillosa. Y lo recomiendo siempre. No es el fin, es en qué quiere que el Señor nos convertamos. Convirtamos. Convirtamos. Muy bien, gracias a todos los que nos van escuchando. Vamos a un pequeño espacio publicitario y enseguida volvemos.